Hola, hoy vamos a hablar sobre el uso de las plantillas. ¿Qué tiene que ver el uso de las plantillas con un cuidado quiropráctico? Muchos pacientes han venido a la consulta quiropráctica, empiezan un cuidado quiropráctico utilizando plantillas. Y cuando pasa el tiempo me comunican que las plantillas les empezaron a molestar, que ya no tienen la comodidad de usarlas, que se sienten mejor sin usarlas. Entonces, siempre les digo que no es que estuviera mal la indicación de usar plantilla en ese momento que él la usaba. Lo que pasa es que, como la ortopedia, cuando una persona va a una consulta por un dolor en el pie, porque me duele un arco, porque se han vencido o por X motivo yo siento dolores, solamente le van a evaluar la posición que tiene que tener el pie. Y obviamente que va a dar desalineación, y lo indicado para eso es utilizar distintos tipos de plantillas. Lo que no hacen es ver por qué, como siempre les digo, cuál es la causa que hace que el pie esté de esa forma. ¿Por qué ese arco se ha vencido? ¿Por qué la descarga es unilateral? ¿Por qué se vencen los arcos de los pies? Primera línea. Los arcos de los pies se vencen porque hay mucha descarga sobre ese pie, por exceso de peso, por tener un calzado sin arco. Entonces, lo ideal es darle una plantilla con arcos. Si yo tengo un pie cabo, lo mismo. Entonces, pero nunca vamos a evaluar de dónde se puede haber iniciado eso. Y para saber eso tenemos que hacer una evaluación pélvica, una evaluación sacroiliaca de la parte pélvica, como podemos ver en esta imagen. Obviamente que si yo, en vez de tener una buena alineación pélvica, como vemos acá, tengo una hemipelvis más abajo que la otra, la descarga, tanto en cadera, en rodilla, como en pie, va a ser unilateral. Yo voy a tener una descarga de peso más de un lado que del otro. Y eso va a hacer que repercuta en las articulaciones de cadera, de rodilla, de tobillo, y repercute en la descarga del pie, en la posición del pie para pisar. Entonces, cuando vienen a un cuidado quiropráctico y uno empieza a chequear toda su columna, uno empieza a ver que hay desalineaciones pélvicas. Por ejemplo, vamos a ver uno de los casos que he tenido de esta persona, la cual encontramos una pelvis más arriba que la otra, obviamente que va a tener descargas unilaterales, no va a ser la misma descarga que va a tener una pierna que en otra. Esta persona es una de las cuales venía usando plantillas y, bueno, con el correr de los meses la dejó de usar, por el hecho de que esto estaba mal posicionado. Una vez que se empieza a corregir y que empieza a mejorar esa posición, la descarga empieza a mejorar y ya no tiene que usar la plantilla. Por eso yo siempre digo que no es que no se necesiten, hay veces que sí, hay muchas veces que las limitaciones de la materia hacen que necesitemos usar plantilla. Pero lo primero que hay que hacer antes de prescribir o decir que tal persona tiene que usar plantilla es hacer una evaluación de la columna vertebral, una evaluación pélvica, una evaluación de la zona sacroiliaca para saber si hay una hemipelvis más arriba, más abajo, corregirla y después decidir si se necesita o no se necesita plantilla. Imagínate que una persona que estuvo 25, 30 años con una pelvis en esa posición, una persona que tal vez ha corrido, que ha salido a correr, que ha salido a caminar, que ha hecho actividad física, como hablábamos la semana pasada, seguramente que iba a tener problemas en alguna de las articulaciones, tanto en la columna lumbar como en su cadera, rodilla, tobillo y pie, porque el desgaste no va a ser el mismo de un lado que del otro. Entonces, vuelvo a insistir, ¿necesito plantillas? Probablemente sí o tal vez no. Pero lo que sí tengo que hacer seguro es hacerme un control, un chequeo
de la pelvis para saber, y de toda la columna vertebral, para saber si está alineada, para saber si la descarga es unilateral, si yo estoy pisando mal debido a que tengo una hemipelvis arriba de la otra. De esa forma, una vez que se puede corregir, que con un cuidado quiropráctico vamos corrigiendo eso, con el tiempo vas a ver si realmente necesitas esas plantillas o todo el malestar que tenías provenía de la zona pélvica. Bueno, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo micro. Muchas gracias.